Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la quinta parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Efectivamente, nos encontramos ante la quinta parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Eso significa que existen 4 entregas anteriores. Y si bien me consta que muchos de vosotros me seguís y estáis al día de todos los vídeos que subo y de todas las publicaciones que hago, quizá tú seas la primera vez que me ves en pantalla. Y si es así, lo mejor y lo primero que te tengo que aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las partes anteriores de este curso, y así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta quinta parte, donde veremos en concreto desde el artículo 26 al artículo 29 de esta Ley 39/2015. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera es suscribirte al canal de forma completamente gratuita, compartir el vídeo para que llegue a más gente, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo y darle a un me gusta para hacérmelo saber. Dicho esto, y como siempre, vamos a ir artículo por artículo y vamos a comenzar con este artículo número 26 de la Ley 39/2015. Efectivamente, únicamente vamos a ver 3 artículos en este vídeo. En esta videoclase, únicamente 3 artículos. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues bien, pasa un poco como con la segunda entrega de este curso. Son artículos que la gente ni se los lee. Son artículos verdaderamente aburridos. Son artículos que no hay cómo tragarlos. Entonces lo que voy a intentar hacer es explicarlo bien, ir poquito a poquito, para intentar traducirlo al castellano moderno, ya que tiene mucho lenguaje que incluso es hasta informático en vez de jurídico. Entonces voy a intentar traducirlo para que sea lo más sencillito posible. Esa va a ser mi misión y, como dije en la segunda entrega, la vuestra va a ser comentarme a ver si lo he conseguido y comentarme cualquier duda que tengáis para que así podamos aclararla en posteriores vídeos. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a ver? Artículo 26. Emisión de documentos por las administraciones públicas. Aquí lo que vamos a ver es cuándo un documento que ha elaborado la administración pública se considera válidamente emitido. Tan sencillo como eso. Pero ya veréis que se lía un poquito y resulta un poco complejo con el lenguaje que utilizan en este artículo. Vamos a ver su primer apartado. Nos dice que se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Bien, ¿y cuándo se considera que se ha emitido válidamente? Eso lo vamos a ver en el apartado segundo. Calma. Pero antes de eso, este artículo nos dice, este primer apartado, nos dice que las administraciones públicas van a emitir los documentos administrativos por escrito a través de medios electrónicos. Ya lo decíamos en anteriores entregas. Esta Ley 39 se intenta cargar por todos los medios el formato papel, ¿vale? Va a seguir siendo por escrito, pero van a intentar que sea a través de medios electrónicos, ¿vale? Pregunta de examen. A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, a menos que, por ejemplo, se necesite hacer en formato papel, ¿vale? Por lo que sea, por las razones que motivadamente nos dé la propia administración pública, pero como regla general se van a intentar hacer siempre por escrito y por medios electrónicos. Bien, dicho esto, vamos ya con la pregunta que hemos dejado en el aire antes. Nos dice que se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. ¿Cuándo se considera válidamente emitido un documento electrónico? Ojo, electrónico administrativo. Lo vemos en el apartado segundo. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos, ojo con esto, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos. Los requisitos que vienen desde el apartado A al apartado E de este segundo punto del artículo 26. Bien, vamos a verlo. Apartado A. Deben tener o contener información de cualquier naturaleza, subrayamos cualquier naturaleza, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Es decir,
ese documento que emita la administración pública se debe diferenciar fácilmente del resto de documentos emitidos. Esto va muy vinculado con el apartado B, que nos dice que debe disponer de los datos de identificación que permitan su individualización sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Es decir, tiene que contener ciertos datos de identificación para que nosotros sepamos qué es ese documento que está emitiendo. Por ejemplo, qué es la resolución. O, por ejemplo, que es un acuerdo por el cual nos piden que subsanemos ciertos defectos en la solicitud. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, se tiene que individualizar de esa forma sin perjuicio de que esos documentos formen parte de un mismo expediente electrónico. De que tengan un mismo código de identificación, una misma numeración o alfanumérico, el código, con el fin de identificarlo en un mismo procedimiento administrativo. ¿Vale? Además, ¿qué tiene que contener esos documentos electrónicos administrativos para ser considerados válidos? Punto C. Deben incorporar una referencia temporal del momento en el que han sido emitidos. Es decir, debe figurar la fecha. ¿Vale? Lo traducimos y es la fecha lo que nos tiene que decir. Perfecto. Además, en el punto D nos dice que deben incorporar los metadatos mínimos exigidos. Si es la primera vez que lees esto y no entiendes mucho de informática, seguramente te pase como me pasó a mí la primera vez que leí esto. Me quedé en blanco. Dije, esto no sé ni cómo se coge, ni por dónde pillarlo, qué significa metadato. No tenía ni idea. Así que para que no te pase eso, lo que he hecho ha sido buscarlo. Y es lo que os aconsejo. Si no sabemos esa palabra, hay ciertos opositores o ciertos estudiantes de Derecho que lo que hacen es, metadatos, lo salto. No lo entiendo, lo salto. Este artículo no lo quiero volver a estudiar porque no he entendido esa palabra. Adiós. Bueno, pues vamos a intentar entender lo que para eso estamos. ¿Qué significa metadato? Muy sencillo. ¿Qué son los metadatos y cuál es su utilidad? Esta información la he sacado de la propia sede de la Administración Pública, ¿vale? De una sede electrónica de la Administración Pública. Nos dice que un metadato se puede definir como cualquier tipo de información en forma electrónica, asociada a los documentos electrónicos de carácter instrumental e independiente de su contenido, ¿vale? Pero ¿con qué fin está esa información? Pues va a estar con el fin de destinarlo al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento. Es decir, un metadato sirve para identificar, autenticar y contextualizar los documentos de las propias administraciones públicas. ¿Vale? Esa sería la traducción, ¿vale? Que un metadato sirve para identificar un documento. Bien, aprendido esto, volvemos con nuestro esquema, volvemos con nuestra ley y nos falta un único punto, que sería el punto E, que nos dice que también deben incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Luego veremos en el punto 3 que hay ciertos documentos que emite la Administración Pública que no necesitan o no necesariamente tienen que tener una firma electrónica, pero la mayoría de ellos sí. Entonces, si necesitan esa firma electrónica, lo deberán firmar electrónicamente el funcionario público que esté habilitado para ello. Además, en el posterior artículo veremos cuándo se considera que un funcionario está habilitado, ya que no todos los empleados públicos van a poder firmar cualquier tipo de documento administrativo. ¿Vale? Además de ello, nos dice, para acabar este apartado segundo, que se van a considerar válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. Es decir, se van a considerar válidos todos los documentos generados por la propia Administración Pública que cumplan estas características y que nos los manden a nosotros por medios electrónicos. ¿Vale? Entonces ahí se va a considerar que es un documento electrónico administrativo válido. Bien, y como os decía, en el punto 3 lo que figura es que no va a requerir de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo.
Por lo tanto, pregunta de examen, ¿cuándo no van a requerir de firma electrónica? ¿O qué documentos, más bien dicho, no van a requerir de firma electrónica y aún así van a ser considerados plenamente válidos? Pues los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, simplemente quieran informar de que ha pasado algo, y los documentos que no formen parte de un expediente administrativo. Esos no van a requerir de firma, pero en todo caso será necesario que se identifique el origen de este documento. Será necesario que se identifique de qué administración pública proviene. ¿Vale? Eso importantísimo también. Pregunta de examen. Como veis, este artículo 26 ya lo hemos traducido, lo hemos entendido, lo sabemos bien, pero si tenéis alguna aportación, ya sea porque os surge algún tipo de duda, o ya sea porque sois expertos informáticos y queréis explicar mejor qué significa un metadato, para que no quede ningún tipo de duda a nadie, tenéis los comentarios a vuestra disposición. ¿Vale? En los comentarios ya sabéis que siempre intento contestar todos y cada uno de ellos, así que, por favor, podéis comunicaros a través de ellos conmigo o con el resto de los usuarios. ¿Vale? Vamos a crear una comunidad en la cual podamos relacionarnos todos a través de estos comentarios. Dicho esto, vamos a continuar con el artículo 27. Hablando de estos documentos que emite la Administración Pública, vamos a tener relacionado las copias. Las copias que realiza la Administración Pública. ¿Cuándo se considera que una copia es válida? ¿Cualquier tipo de copia realizada por la Administración se considera un documento válido? Pues lo vemos en el artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas. Apartado primero. Cada administración pública va a determinar los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Es decir, no todos los empleados públicos, no todos los funcionarios, no toda la gente que trabaja en la administración pública va a poder generar una copia autenticada de un documento, ¿vale? Sino que cada administración va a determinar qué órganos o qué funcionarios o qué empleados públicos van a ser los que tengan esas competencias para poder crear copias auténticas, ya que la copia auténtica tiene la misma validez administrativa, como veremos ahora, que el documento original. ¿Vale? Entonces, no todo el mundo va a poder, sino que cada administración va a delimitar quién puede y quién no. Vale. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. ¿Vale? Solamente tiene efectos administrativos. Pregunta de examen. Y las copias auténticas realizadas por una administración pública van a tener validez en las restantes administraciones. Es decir, que si te lo hace el ayuntamiento, esa misma copia la podrás presentar, por ejemplo, en la Diputación, ¿vale? Porque va a tener la misma validez en todas las administraciones públicas. A estos efectos, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado, es decir, a una persona en concreto que le digan tú puedes emitir copias perfectamente, entonces esa persona va a ser el funcionario habilitado, o mediante actuación administrativa automatizada, es decir, que el propio ordenador, el propio sistema informático realice copias auténticas, o autenticadas, mejor dicho, ¿vale? Bien, perfecto. Se deberá mantener actualizado un registro, pregunta de examen, ojo con esto, lo anotamos bien, ponemos aquí un POSIT, ¿vale? Se deberá mantener actualizado un registro u otro sistema equivalente donde deben constar los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. Es decir, tiene que figurar un registro de quién está habilitado para emitir copias y quién no. Bueno, básicamente va a aparecer quién sí, no quién no, ¿vale? Va a aparecer quién sí que está habilitado. ¿Para qué? Pues básicamente para corroborarlo, para que otra administración pública, ya hemos dicho que lo que sirve de copia auténtica en una administración pública lo puedes presentar como copia auténtica en otra. Entonces, si la segunda quiere corroborar que efectivamente el funcionario que ha realizado está habilitado para ello, pues para poder comprobarlo bien, tiene que haber un registro de que esta persona puede hacerlo.
¿vale? Y en este registro o sistema equivalente constarán al menos los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros, las famosas oficinas de asistencia que llevamos hablando en los capítulos anteriores. Bien, dicho esto, vamos ya con el apartado segundo. Ya hemos visto lo del registro y ya sabemos que no todos los empleados públicos van a poder emitir copias auténticas y que tienen que estar un registro con los que sí van a poder. Vamos a ver qué se considera como copia auténtica en este apartado segundo. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público, administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las administraciones públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. ¿Vale? Esto es importantísimo. Va a tener consideración de copia auténtica, cualquiera que sea su soporte, da igual que sea un documento público administrativo o un documento privado, las realizadas por los órganos competentes de las administraciones públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Es decir, que quede garantizado que lo ha hecho fulanito de tal, que está metido en el registro tal y ha puesto el contenido perfectamente tal y como es. ¿Vale? Porque no deja de ser una copia. No es que emita un documento nuevo, sino que autentifica un documento que había antes. Y, como os decía, como os adelantaba, las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. ¿Vale? Si tenemos una copia auténtica, según todo lo que estamos viendo en este artículo, va a tener la misma validez que si presentamos un documento original. Pregunta de examen. ¿Vale? La apuntamos. Tiene la misma validez. Además, el apartado tercero nos dice que para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las administraciones públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo. ¿Vale? Nos apuntamos y subrayamos esos dos esquemas, el Nacional de Interoperabilidad y el Nacional de Seguridad. Y también se tienen que acoger a las siguientes reglas, que como os digo son unas reglas bastante densas, bastante duras de entender. Vamos a intentar traducir un poquito, ¿vale? Pero como dice un buen amigo mío, no odies al jugador, odia al juego, ¿vale? Odia al juego, no al jugador. Que básicamente lo que quiero decir con esto es que no me odiéis por intentar haceros aprender esto, ya que es lo que viene en la ley, ¿vale? Intento traducirlo, pero sé que es un poco complicado, sé que este vídeo igual no gusta tanto como otros en los que son más entretenidos, o como el siguiente que vamos a ver, cómputo de plazos, que igual ahí hay más jugabilidad, en el sentido de, bueno, vamos a contar los plazos por aquí, o en algunos de test que ya he visto que queréis y que os haré en siguientes partes de este curso, ¿vale? Pero esto ya es un poco más farragoso. Vamos a intentar verlo más detenidamente y vamos a intentar traducirlo para que no sea tan complicado, ¿vale? Pero, como dice mi amigo, no odies al jugador, odia el juego. Bien, vamos a ver. Copias, las normas que tienen que regirse, las reglas por las cuales se va a garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o las copias en papel. Vamos a comenzar con las copias electrónicas en los apartados A y B. Y luego vamos a seguir con las copias en soporte papel en los apartados C y D. ¿Bien? Hecha esta división, comenzamos con las copias electrónicas. Apartados A y B nos dice que las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Es decir, que tiene que figurar en los metadatos de esa copia electrónica, en los datos que dan la información de otros datos y de esos documentos, tiene que figurar que es una copia. Y eso tiene que estar en un lugar visible, para que se sepa que no es el original, es una copia. ¿Vale? Y lo mismo pasa con las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico. Pues aquí van a requerir que el documento haya sido digitalizado
y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Es decir, cuando se presenta en formato papel se tiene que digitalizar, que eso normalmente lo hacen a través de un escáner, y al digitalizarlo tiene que figurar bien los metadatos y toda la información necesaria para que se visualice al consultar su contenido que es una copia, que no estamos ante el formato original. ¿Y qué se entiende por digitalización? Pues el proceso tecnológico que permite convertir un documento de soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. Pues, por ejemplo, el escáner. Si yo tengo aquí un documento, ¿cómo voy a hacer esa copia que sea fiel, que sea íntegra, que sea una imagen codificada de ello? Básicamente con el escáner. Es la manera más habitual. Se podría mandar un fax, etcétera, ¿vale? Hay otros métodos, pero la digitalización principalmente se hacen con el escáner. Bien, con estos puntos A y B lo que hemos visto es las copias electrónicas. Primero de un documento electrónico y segundo de un documento en soporte papel. Y ahora vamos a ver al revés, las copias en soporte papel, de documentos electrónicos y de documentos originales. En el punto C, las copias en soporte papel de documentos electrónicos van a requerir que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación que permita contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Es decir, en esa copia en soporte papel de un documento electrónico tiene que venir algún código para saber que ese documento es una copia y saber que esa copia es auténtica, ¿vale? Para que lo puedan consultar plenamente. Ese código se suele hacer a través de un código seguro de verificación, que es lo que vamos a ver en el siguiente apartado, que ahora mismo os lo explico, ¿vale? Primero vamos a ver el punto D y luego vemos lo del código seguro de verificación. Nos dice que las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se van a proporcionar también mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. Y a estos efectos, lo que os decía, las administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado, para que puedan comprobar si ese documento es una copia, si está válidamente emitido o no, ¿vale? Esto es muy sencillo. Si no sabemos lo que es el código seguro de verificación, pues acudimos a cualquier sede electrónica en el que nos aparezca. Tal y como os decía, los metadatos lo habíamos sacado antes de una sede electrónica. Pues ahora vamos a otra. Vamos, por ejemplo, a la Diputación de Badajoz, donde nos explican cuál es el código seguro de verificación y dónde encontrarlo, por ejemplo, en esta sede. Pues vamos aquí y nos dicen que ellos lo tienen puesto en el lateral y que con este código se puede comprobar si es una copia auténtica o no es una copia auténtica, ¿vale? Entonces, cada documento electrónico va a tener ese tipo de código seguro de verificación para que lo podamos comprobar y que sea plenamente válido. ¿Bien? ¿Nos queda más o menos claro? Bien, continuamos con el apartado cuarto. Ante cualquier duda, ya sabéis, comentarios. Lo repito, ¿vale? Aquí lo podemos debatir. Bien, ¿qué nos dice el apartado cuarto? Que los interesados podrán solicitar en cualquier momento, pregunta de examen, ¿cuándo puede solicitar los interesados la expedición de copias auténticas? En cualquier momento, ¿vale? Los interesados podrán solicitar en cualquier momento la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, nosotros, como interesados, lo podemos solicitar en cualquier momento, ¿vale? ¿Y dónde vamos a dirigir esa solicitud? Pues bueno, básicamente lo que nos dicen es que la solicitud se va a dirigir al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, tienen que expedirse en el plazo de 15 días, ¿vale? Salvo lo regulado en esa ley, las copias de los documentos tienen que expedirse en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud
en el registro electrónico de la administración u organismo competente. ¿Vale? Pregunta de examen, nuevamente. Es que esto lo estoy repitiendo mucho. ¿Y por qué hay tantas preguntas de examen? ¿Por qué os estoy haciendo tanto hincapié en esto? Básicamente porque son artículos, como os decía al principio, que prácticamente nadie se lee. Y entonces lo sacan de aquí muchas preguntas, porque saben que son artículos duros, son artículos espesos y no se lo lee la gente. Entonces, aquí vamos a intentar aprovecharnos y vamos a intentar ganar una ventaja con respecto a la gente que ni se ha leído o no se ha visto estos cursos, ¿vale? Entonces, plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico, nos tienen que expedir la copia. ¿Bien? Plazo de 15 días. Salvo lo que venga en la ley 19 de 2013, que recordamos que esta ley es la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley que entre otro tipo de normas me habéis dicho que explique en el canal y que, bueno, si es apoyada, también realizaremos un curso sobre ello más adelante. Dicho esto, nos dice que asimismo las administraciones públicas van a estar obligadas a expedir copias auténticas electrónicas, de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. Esto ya lo habíamos comentado. Van a tener que digitalizar las copias, los documentos que nosotros presentemos y que vayan a incorporar a un expediente administrativo. Nada nuevo. Punto quinto. Cuando las administraciones públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. Es decir, que tiene que figurar sí o sí en ese documento, en esa copia que han generado, que se trata de una copia y que no es el documento original. Y en el punto sexto de este artículo 27, para acabar, lo que nos dicen es que la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se va a regir por su legislación específica. Es decir, la expedición de copias auténticas de documentos públicos, notariales, registrales y judiciales no le afecta lo que acabamos de comentar en este artículo 27. ¿Vale? También nos lo pueden preguntar fácilmente en un examen. ¿Vale? Esto no afecta a los documentos públicos, a las copias de los documentos públicos notariales, registrales y judiciales. ¿Vale? Eso se va a regir por su legislación específica, es decir, va a tener una normativa específica por la cual se regule este tipo de copias. Bien, aclarado esto, únicamente nos queda comentar el artículo 28 para terminar esta videoclase, el cual es el relativo a los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. ¿Cuándo podremos aportar un documento nosotros? ¿Cómo se va a tratar ese documento? Lo vamos a ver en este artículo 28. Lo que nos dice es en el apartado primero que los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Es decir, que nosotros tendremos que aportar lo que nos exija la administración pública. Si no nos lo exige, no tendremos por qué aportarlo. Vamos a ver en detalle por qué digo esto. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente. Es decir, si solo nos exigen presentar un par de cosas y nosotros consideramos que sí o sí, para que nos den la razón, tendríamos que aportar más documentos porque sirve de prueba o porque lo consideramos necesario, la administración pública nos lo tiene que recoger igualmente. Luego ya verán si es pertinente, si es útil ese documento o no, ¿vale? Pero en principio podemos presentar lo que queramos. Bien. Aclarado esto del punto primero del artículo 28, vamos con el punto segundo, en el que nos dice que los interesados tienen derecho, y a esto iba, a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros podremos no aportar un documento si ya lo hemos aportado en otra administración pública. Por ejemplo, para la solicitud de una beca, nos han pedido que presentemos el DNI. Si ya lo hemos presentado, podremos no presentarlo en la Diputación. Pero, ¿cómo sabrá la Diputación que nosotros hemos presentado en otro sitio? Pues muy sencillo. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos
salvo que el interesado se opusiere a ello. Como norma general, si no nos oponemos, estamos consintiendo. Esto también es pregunta de examen y esto también es importante que lo sepáis, no solo para el examen, sino para el día a día. Si no nos oponemos, estamos consintiendo, ¿vale? El que puedan verificar nuestros datos. En la mayoría de este tipo de solicitudes, en la mayoría de expedientes administrativos, en la mayoría de relaciones que tenemos con la administración pública, ya no solo aparece que no nos opongamos, sino que nos hacen poner una X diciendo que además estamos consintiendo que puedan buscar nuestros datos en otros tipos de administraciones públicas, ¿vale? Pero lo que nos dice la Ley 39 en este artículo 28.2 es que si no nos oponemos, estamos consintiendo. Además nos dice que no cabrá la oposición, ojo a esto, cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Es decir, que si nos están poniendo una multa o nos están inspeccionando, no podemos negarnos a que consulten nuestros datos en otras administraciones públicas. Lo pueden hacer y ya está. No cabe la oposición ahí. ¿Bien? ¿Qué nos dice más? Las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a la plataforma de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Es decir, ¿cómo van a comprobar que nosotros hemos presentado el DNI en el ayuntamiento? A través de sus redes corporativas o mediante consulta de las plataformas de intermediación de datos. ¿Bien? Y cuando se trate de informes preceptivos, ojo a esto, informes preceptivos, ¿qué significa? Esto lo recalcamos y lo digo ahora y espero que no se nos olvide nunca. Informes preceptivos es informes obligatorios. Tenemos dos tipos de informes, ¿vale? Ya lo comentaremos en otras videoclases cuando lleguemos a ello. Pero tenemos dos tipos de informes, los informes facultativos y los preceptivos, ¿vale? Luego ya, si son vinculantes o no, también es otra cuestión. Pero en principio tenemos dos tipos de informes, preceptivos y facultativos. Preceptivos significa obligatorios y facultativos no obligatorios u opcionales, ¿vale? Entonces, cuando se trate de informes obligatorios o preceptivos, ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud, ¿vale? Es decir, cuando sea un informe obligatorio que ya esté realizado por la administración, deberá ser remitido en el plazo de 10 días. Todos los plazos, ya sabemos, lo apuntamos, que es muy fácil que nos pregunten plazos, ¿vale? Cumplido este plazo, se va a informar al interesado de que puede aportar este informe o que puede esperar su remisión por el órgano competente, que lo va a tener que remitir en 10 días, así que tampoco es una espera muy larga. Bien, eso como punto segundo. Como punto tercero tenemos que las administraciones no van a exigir a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Es decir, como norma general, vamos a poder presentar copias de esos documentos. No vamos a tener que presentar el original nunca, a no ser que la normativa reguladora, a no ser que una norma aplicable establezca lo contrario, es decir, que nos obliguen, sí o sí, a presentar los documentos originales. Y asimismo, las administraciones públicas no van a requerir a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. Lo comentábamos en el apartado primero. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las administraciones públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Mucha información en un mismo párrafo. Lo desgranamos. Básicamente lo que quiere decir es que el interesado, cuando nosotros presentemos, por ejemplo, no queramos presentar nuestro DNI a la Diputación porque ya lo hemos presentado al Ayuntamiento, siguiendo con el ejemplo de antes, tenemos que indicar en qué procedimiento presentamos ese DNI, ante qué administración y en qué procedimiento, para que le sea más fácil a la Diputación, ¿vale? Y ojo, siguiendo con lo que os decía antes, todo ello lo va a hacer la administración pública a través de las plataformas de intermediación que tiene,
salvo que conste nuestra oposición expresa. Es decir, que si nosotros nos tenemos que oponer expresamente para que no lo puedan hacer. Si no, van a poder hacer a su libre albedrío, van a poder interconectarse entre sí y buscar nuestra información, ¿vale? Nosotros no tenemos que oponer expresamente, a no ser que una ley especial requiera que consintamos expresamente para que puedan buscar esa información, ¿vale? Ya os digo que como regla general últimamente lo que se ve mucho es que no solamente te tengas que no oponer, sino que des tu consentimiento, ¿vale? Pero cabe la posibilidad de que no sea así y si no nos oponemos expresamente puedan buscar todos los datos que quieran, ¿vale? Además nos dice que excepcionalmente, ¿vale? Esto no es la regla general, lo apuntamos, subrayamos, excepcionalmente, ¿vale? Si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. Es decir, que si por un casual no pueden encontrar ese DNI, pues nos lo pueden volver a pedir. Pero esa es la excepción, ¿vale? La regla general es que van a comunicarse con sus redes, con sus plataformas de intermediación, con sus sistemas electrónicos habilitados al efecto, van a encontrar ese DNI porque nosotros ya lo hemos presentado. Pero excepcionalmente, como excepción, cabe la posibilidad de que nos lo vuelvan a pedir porque no lo han encontrado, ¿vale? Y cuando con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en esta ley, la administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y este estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica según los requisitos establecidos en el artículo 27 con carácter previo a su presentación electrónica. Es decir, que cuando excepcionalmente nos pidan el documento original, pues nosotros tenemos que hacer una copia auténtica. ¿Y qué es una copia auténtica? Pues lo que veíamos en el artículo 27, que es lo que hemos visto al principio de esta videoclase. Sencillito. Y con carácter previo a su presentación electrónica. Y la copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. Es decir, ya lo habíamos dicho, que todas las copias tienen que venir que es una copia. No puede venir que es un documento original o no puede no venir nada. Tiene que venir expresamente que se trata de una copia. Como apartado quinto, tenemos que excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las administraciones van a poder solicitar de manera motivada, es decir, de manera justificada, nos vamos quedando con los términos, motivada, justificada, el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. Traducción. Si no nos creen, si presentamos una copia auténtica y no creen que sea copia auténtica, nos pueden hacer exhibir el documento original. Okay. Como apartado 6, tenemos que las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de la administración pública. Esto es pregunta de examen. Siempre que venga un exclusivamente, un salvo, una excepción, algo de este estilo, es pregunta de examen, ¿vale? Así que exclusivamente van a tener efectos en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas. Y como apartado séptimo terminamos diciendo que los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Es decir, que nosotros somos responsables de que los documentos que presentamos sean veraces, ¿vale? Bajo también las consecuencias administrativas que pueda tener o incluso las consecuencias penales, ya que se puede considerar hasta delito la falsedad documental. Bien, pues dicho esto, hemos visto del artículo 26 al artículo 28 de esta Ley 39/2015. Lo vamos a dejar aquí con estos 3 articulitos entendidos bien y, como siempre digo, nos vemos la semana que viene y para apoyarme no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, activar la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones, cuando subo un nuevo vídeo sobre todo, darle un me gusta para hacérmelo saber y es muy importante, ya sé que lo hacéis mucho y os lo agradezco en el alma, que compartáis el vídeo para que así la comunidad crezca y podamos ayudar a mucha más gente. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con la 6ª parte del curso online sobre la Ley 39/2015. ¡Hasta la próxima!